Buenas, Maribel, te voy a explicar el teorema de Bolzano que hemos aprendido en esta primera evaluación, junto, por ejemplo, al teorema de Rolle o el teorema de Weierstrass. Y primeramente te voy a explicar lo que es el concepto, es decir, lo que establece el teorema de Bolzano realmente. El teorema de Bolzano establece que si una función f es continua en un intervalo cerrado a b, y además los extremos de este intervalo presentan valores de signo opuesto, entonces existe un punto o una raíz c que perteneciente al intervalo AB abierto, siempre abierto, ya que si el intervalo es cerrado no se puede aplicar este teorema. Entonces, presenta un punto C en intervalo abierto AB, tal que f de c sea igual a 0. Esto se puede ver con el ejemplo que te voy a poner ahora. Por ejemplo, en probar la ecuación x al cubo menos 4x menos 2 igual a 0, tiene alguna raíz real. La función f de x es continua, ya que es una función polinómica, pero esto siempre se tiene que estudiar, ya que todas las funciones no son iguales. Por ejemplo, encontramos las funciones racionales, cuya continuidad es todo r excepto el número que hace 0 al denominador. O también encontramos las irracionales, donde cuando el índice es impar es continua en todo su dominio, mientras que cuando es par es continua excepto en números que hacen 0 excepto en números menores que 0. En este caso no hay que calcular nada de eso, por lo tanto, ya que es una función polinómica, por lo tanto pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es buscar números en los que dé lugar a valores distintos, es decir, en los que cambie de signo el valor. Encontramos el 2, yo he probado con el 2 y con el 3. En el 2 podemos observar que hay un resultado negativo, es decir, menor que 0, y en el 3 encontramos un resultado mayor que 0. Por lo tanto, en estos dos números cambia de signo. Es decir, que existe una raíz o punto C en el intervalo abierto 2, 3. Pero, por ejemplo, también podemos encontrar otros ejercicios, como el tipo demuestra que una función tal tiene al menos una raíz en el intervalo abierto 1, 2, que se hace de la misma forma que este, solo que te viene la función y el intervalo, y lo que hay que comprobar es que en ese intervalo cambien los valores de signo. O también otros ejemplos como comprueba que f de x tiene un 0 en el intervalo 1, 2 y haya dicho 0 para que tenga un error menor que 0,1. Que aquí, primero lo que se realiza igual que en el ejercicio anterior, se comprueba que en ese intervalo cambien de signo y luego se divide al intervalo, al ser un error menor que 0,1, se divide el intervalo en 10 partes iguales y vamos probando con cada valor, hasta comprobar cuál es la zona exacta o aproximada de cuando cambie de signo. Por último, lo que voy a explicar es para qué sirve el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano hemos dicho que se utiliza para encontrar raíces o ceros en una función continua a través de la bisección, que es un método de búsqueda incremental que siempre divide el intervalo en dos. Y esto es muy parecido a la bisectriz, por ejemplo, de un ángulo, ya que la bisectriz divide ángulos en dos partes iguales, mientras que la bisección se encarga de dividir el intervalo en dos. Y hasta aquí mi explicación del teorema de Bolzano.